Muy buenos días, mis amados hermanos, Dios me los bendiga. Estamos una vez más al despertar con la palabra de Dios. Recordemos que al despertar con la palabra de Dios tenemos la garantía de empezar un día bendecido y terminar nuestro día en gran victoria. Así que es maravilloso, amén, saber que siempre hay un consejo de Dios para nuestra vida, para nuestro corazón. Siempre hay una palabra de Dios que nos motiva a no desmayar, a seguir adelante. Amén. Hay una palabra de Dios que nos inspira, amén, a mantenernos firmes, convencidos que la palabra de Dios es un alimento para cada uno de nosotros. Recordemos que en los días anteriores hablábamos de que la palabra de Dios es un alimento para el recién nacido, la leche espiritual, y para los más maduros es un alimento sólido. Así que nosotros con nuestras actitudes, con nuestras formas de reaccionar en la vida, en las circunstancias, en algún problema, en alguna situación con tu prójimo, demostramos la madurez que tenemos. Amén. Demostramos la madurez que tenemos en esa área, en ese preciso momento. Amén. Sobre ese problema, cómo lo estamos afrontando, cómo lo estamos llevando, o si todavía somos niños espirituales en esa área. Quizás en otras áreas hemos madurado, pero en esa área probablemente estamos reaccionando como un niño espiritual. Bueno, la palabra de Dios es alimento sólido para el maduro y es leche espiritual para el niño espiritual. Así que tenemos que permitir que la palabra de Dios vaya penetrando en nuestra mente, en nuestra vida. La palabra de Dios sea la que alimente nuestra fe, para que en las áreas donde nos comportamos como niños espirituales podamos ir también ahí alcanzando madurez, y donde ya la palabra de Dios ha trabajado y somos personas maduras, podamos recibir la herencia. Recordemos que en la palabra de Dios dice que cuando eres niño no percibes realmente la herencia, pero cuando has madurado, entonces percibes la herencia. Así que nosotros estamos creyendo, amén, que una multitud de almas, multitud de gente viene a los pies de Cristo Jesús y que el santuario está listo para ello. Así que yo invito a mis líderes, invito a la congregación, amén, a poder demostrar que en esa área, para recibir a la gente nueva, a las familias nuevas, amén, estamos listos para ello. Somos gente madura, amén, para poderlos llevar a un discipulado, para poderlos llevar también a ellos a una madurez, a una comprensión del poder de Dios y de la herencia que Dios nos ha dado como santuario. Así que recordemos. No se han detenido por causa de esto. Nosotros tenemos que recordar que en el ambiente espiritual hay una guerra, hay una lucha, hay una pelea. Quizás mucha gente que no cree en la palabra de Dios tampoco cree que hay una guerra espiritual. Así que ellos solamente ven las cosas naturales, las cosas materiales, y sobre eso ellos trabajan, cuidan, dan información. Pero nosotros, los que discernimos las cosas espirituales, sabemos que lo que el diablo quiere es destruir familias, destruir mentes, destruir sueños y destruir la vida de las personas, porque el diablo sabe que destruyendo todo eso es más fácil que él los vuelva sus esclavos y los lleve al infierno para siempre. Pero tú y yo somos llamados para levantar bandera, somos llamados para pelear por esas almas y orar e interceder por nuestra gente, por nuestra ciudad. Amén. Así que yo te pido en el nombre de Jesús que no bajes la guardia y que estemos orando y clamando para que ese espíritu de la muerte, ese mal espíritu que ha querido tocar o está tocando las naciones, en el nombre poderoso de Jesús, amén, se someta, amén, a la autoridad de Dios y que solamente se haga la voluntad de Dios, amén. Así que la palabra de Dios nos marca que tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. La palabra de Dios lo marca maravillosamente y tú y yo tenemos que creerlo. Así que el día de hoy, 30 de abril, el Día del Niño, yo quiero hablarte un poco acerca de la vida de Elías y de Eliseo. Amén. Y en esta porción de la palabra vamos a encontrar que Elías estaba a punto de ser tomado, de ser llevado, de terminar su ministerio en la tierra. Y entonces
fue hacia donde estaba Eliseo, le puso el manto. Voy a relatar un poquito esta parte. Amén. ¿Por qué? Porque era necesario esto. Tenía que haber alguien que pueda cumplir los requisitos. Porque Eliseo cargaba una unción extraordinaria. Y de esta parte quiero hablarte. Elías era un padre espiritual. Elías sabía lo que él cargaba. Él era portador de la presencia de Dios. Era portador de una unción extraordinaria. Milagros, sanidades, habían, amén, prodigios habían. Así que en la vida de Eliseo. Así que Elías sabía que cargaba estas cosas y tenía que buscar a un discípulo, a un hijo espiritual, a alguien que en verdad valorara lo que él cargaba. Y por eso dice la palabra de Dios que fue ante Eliseo y le tiró el manto, y desde ese momento Eliseo empezó a seguir a Elías, amén, como un discípulo. Primero empezó como un discípulo, aprendiendo del maestro, siendo un servidor de él, atendiéndolo en aquellas cosas que Elías necesitaba. Amén. No solamente era el que sea un seguidor de Elías, no solamente eso, sino tenía que también pasar por el área del servicio. Amén. Así que el discípulo tenía que ser un servidor. Y esa parte es importante el día de hoy. Y la palabra de Dios nos habla que antes de suceder antes de que suceda este acontecimiento en la cual hubo una transferencia de la unción del espíritu de Elías a Eliseo, amén, pasaron cosas. Tenía que haber un discipulado, una transformación, y en la medida que iba ese discipulado, Eliseo empezó a mirar a Elías como un padre espiritual, y esa es la transición en la cual Eliseo pudo entender que tenía que cruzar, y donde quiera que iba Elías, Eliseo lo seguía, pero iba naciendo algo extraordinario en la vida de Eliseo. Mirar a Elías no como un maestro, no solamente como un profeta, no solamente como alguien que se topó en el camino, sino mirar a Elías como un padre espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque en el texto que vamos a leer, la palabra de Dios nos habla que cuando Eliseo toma el manto de Elías, después de que Elías es llevado, amén, Eliseo dice: Padre mío, Padre mío. Amén. Y esa expresión de Eliseo, amén, al no mirar a Elías junto a él, realmente denota o demuestra lo que había en el corazón de Eliseo. Que realmente Eliseo en su corazón miraba a Elías como un padre espiritual. Yo estoy mirando este pasaje bíblico y me recuerdo a Jesús con los discípulos. Cuando Jesús empezó a tomar a los discípulos, le decía: deja eso y sígueme, deja eso y sígueme, ven conmigo y te enseñaré. Y empezaron a seguir a Jesús, y entonces empezaron a ser discípulos de Jesús. Pero algo pasa a través del discipulado, que después de estas cosas, los discípulos ya no pueden mirar solamente a Jesús como la gente miraba a Jesús, como un rabino, como un maestro, sino ya miraban a Jesús como el Señor, el Señor Jesucristo. Y nosotros lo miramos cuando ellos escriben las cartas, cuando ellos expresan en el libro de los Hechos, el Señor Jesucristo, el Señor del cielo y de la tierra. Ya no solamente era el maestro, ya no solamente era Jesucristo de Nazaret, con el cual nos topamos un día. No, ahora era el maestro, el Señor de señores, amén, el Rey de reyes. Fue cambiando en su mente, amén, por la información que ellos recibían y por lo que veían de Jesucristo. En una ocasión Jesucristo les dice: no se maravillen de estas cosas, porque mayores cosas vosotros haréis. Amén. Y este texto, amén, o este mensaje que Jesús le da a los discípulos, era porque los discípulos estaban maravillados de lo que Jesús hacía estando en la tierra, la sanidad de los milagros, los prodigios, amén. Y ellos hablaban de estas maravillas, y Jesús les dice: no se maravillen de estas cosas, porque si ustedes creen en mí, mayores cosas vosotros haréis. Y entonces yo recordaba estas cosas, amén. Jesús sanaba a los enfermos a través del lodo, tocándolos con la palabra, amén. Sanaba a los enfermos. Pero en el libro, en la palabra de Dios, en los evangelios, en los 4 evangelios, no encuentro algo que diga que la sombra de Jesús sanaba a los enfermos. Pero en el libro de los Hechos encuentro a Pedro, amén, en el relato de la historia de Pedro, amén, hay un texto que dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, amén. Y eso es algo maravilloso. No es que Pedro haya sido mayor que Jesús, no. Simplemente era la palabra cumplida: mayores cosas vosotros haréis. Y me regreso nuevamente a Elías y a Eliseo.
Amén. Cuando Eliseo reconoce y se da cuenta, amén, de que en verdad había llegado al nivel de la madurez, de comprender que se había topado no con cualquier personaje, sino con un padre espiritual. Entonces él clama, Padre mío, Padre mío. Dice la Biblia que toma entonces el manto de Elías que se había caído, golpea el agua y el agua se abre. Así como Elías lo había realizado, amén, y Eliseo lo había visto delante de sus ojos, de igual manera una vez más Eliseo mira que las aguas se abren, pero ya no porque el Padre espiritual toca las aguas, sino porque él ahora con el manto del Padre espiritual toca las aguas y ahora se abre una vez más delante de sus ojos, pero ahora él es el que acciona, amén, a través de la fe ahora de él y con lo que ahora porta, amén, la doble unción, se abren las aguas. ¿Por qué decía yo que hoy es 30 de abril y Día del Niño? Y quería hablar de estas cosas, porque es necesario, amén, que nosotros entendamos lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere grande o cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de ella. Y entonces yo estaba recordando estos dos pasajes bíblicos, el de Elías y Eliseo y el de Jesús y los discípulos, amén, y cómo ellos empezaron en el ministerio siendo niños, pero niños que se dejaron discipular, niños que se dejaron, estoy hablando de niños en el conocimiento o niños en el ministerio, amén, y se dejaron discipular para poder ser formados y poder recibir no solamente la información, sino también la unción. La información te ayuda para tener conocimiento, pero la unción te bendice y te ayuda para romper yugos, para romper cadenas, podrir yugos, dice la Escritura. La unción pudre yugos, la unción rompe cadenas, la unción desata ataduras, la unción sana a los enfermos, la unción liberta al cautivo. Así que la información es buena para tener conocimiento de cómo hacer las cosas en esta tierra, amén, y tener conocimiento qué es lo que Dios quiere, la información, pero la unción va más ahí que la información. Así que no es que la información no sirva, la información sirve demasiado, muchísimo sirve, pero la unción tiene una ejecución diferente, amén. Así que es importante que nosotros como niños espirituales o como niños en el ministerio nos dejemos pastorear, nos dejemos discipular para que vayamos alcanzando la madurez. Y si nosotros hacemos esto, amén, te aseguro que la doble unción de nuestro Maestro, de nuestro Padre espiritual, nosotros recibiremos. La palabra de Dios dice, no te maravilles de estas cosas, porque mayores cosas vosotros haréis. Yo le digo a mis líderes, y como le decía yo también a mis hijos, ustedes a mi edad, cuando tengan mi edad, ustedes deben de realizar 3 veces más de lo que yo estoy realizando. A mis líderes les digo, cuando ustedes tengan los años de ministerio que yo tengo, ustedes deben de estar a un nivel mayor de la que yo estoy ahora. ¿Por qué? Porque estamos nosotros dando información, pero también estamos orando y ministrando una unción sobre cada uno de ustedes de lo que Dios nos ha dado. Esta unción no es nuestra, es algo que recibimos de Dios, pero esa unción no se puede quedar en nosotros, tiene que ser transmitida. Y bueno, y quiero cerrar esta parte, ¿por qué? Porque la Biblia nos dice que Elías parte, amén, Elías es tomado, es arrebatado, y entonces Eliseo queda en tierra con una doble unción. Dice la palabra de Dios que Jesús es tomado, es llevado al cielo, los discípulos se quedan, amén, pero se quedan con cosas mayores de las que Jesús hizo en la tierra. Y esto es interesante para cada uno de nosotros. Ahora me regreso nuevamente a Elías y Eliseo. La Biblia dice que Eliseo hace mayores cosas que lo que Elías hizo. La Biblia está registrado en esto. Estoy en 2 de Corintios capítulo 2. Amén. Y bueno, y se me fue el tiempo explicando esto, pero ahora vamos a leerlo. Pero quiero ir cerrando esta idea en la cual usted y yo vamos a encontrar que ahora Eliseo empieza a trabajar y a ministrar, amén, milagros, prodigios. Segunda de Reyes, amén. Segunda de Reyes, capítulo 2, amén. Segunda de Reyes, capítulo 2. Ahí estamos, amén. Y vamos a leer el verso 12, para que lo vayan buscando. El verso 12 del capítulo 2 de Segunda de Reyes. Y entonces dice la Escritura, amén, que
nosotros, bueno, Elías y Eliseo. Elías parte, Eliseo se queda en la tierra, como Jesús parte, los discípulos se quedan. Elías hace cosas mayores que Eliseo. Los discípulos empiezan a mostrar el poder de Dios en ellos de igual manera, amén. Como Pablo enviando un manto a los enfermos para que sean sanados. Pedro, con la sombra de Pedro sanando a los enfermos, amén. Pero vemos nosotros que Eliseo, amén, empieza a tener siervos, gente que está sirviéndole, pero que no tenían el corazón de discípulo para reconocerlo a él como un padre espiritual. El corazón del discípulo no estaba conectado al corazón del padre, y la Biblia nos dice, para no contar toda la historia porque el tiempo se va muy rápido en este lugar, amén, la Biblia nos relata que Eliseo muere y nadie toma la unción. No hay un relato en la Biblia donde la gente esté peleando la unción, como él lo peleó. Quédate aquí, no, me voy contigo. Vive Jehová, que no te dejaré. Y voy para allá, quédate, no. Y Eliseo siguiéndolo. No hubo alguien que pelee como él peleó la unción, como él peleó la doble unción, la doble porción del espíritu de Elías. No hubo quien peleara eso, no hubo quien reconociera lo que él portaba en su vida. No hubo quien reconociera, valorara lo que él estaba aportando de parte de Dios. No hubo quien lo haga. Dice la Biblia que él muere y la unción se lo lleva con él en la tumba. Después de un año de estar sepultado, la palabra de Dios dice que en ese mismo lugar iban caminando unas personas y se tropieza uno de ellos y el cuerpo que ellos cargaban cae donde Eliseo estaba puesto, los huesos de Eliseo estaban puestos, y entonces dice que inmediatamente el muerto se levanta, resucita. Amén. ¿Por qué? Porque en los huesos de Eliseo aún se mantenía la unción. Después de un año, los huesos de Eliseo, en los huesos de este hombre, amén, todavía se percibía, se sentía la unción. Porque no hubo alguien que en la tierra, estando él en vida, arrebatara esa unción. Bueno, déjame decirte que Jesucristo asciende al cielo, los discípulos se quedan. La gente reconocía a los discípulos, los apóstoles de Jesús eran reconocidos y ellos oraban por la gente, transmitían el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que donde ellos llegaban y ministraban la unción y el poder de Dios, todos eran llenos del poder del Espíritu Santo. Todos eran llenos del poder del Espíritu Santo y se iban por diferentes lugares predicando la palabra. ¿Qué está sucediendo en esta generación? ¿Qué está sucediendo después de 2000 años, amén, que han transcurrido? Mucha gente, hermanos, hoy en día ya no está reconociendo los padres espirituales. Mucha gente ya no está reconociendo, es el pastor de la iglesia, pero no lo mira como su pastor. Es el líder de la congregación, pero no lo mira como su líder. No se somete bajo la autoridad. No lo honra, no lo respeta. No valora lo que el líder o el pastor está siendo portador de la presencia del Señor. La enseñanza que está recibiendo no lo valora. No lo mira como un padre espiritual para poder absorber la unción. No solamente la información, sino la unción que va más ahí, que tiene un efecto diferente a la información. Y esto es importante porque hoy en día necesitamos nosotros enseñar, dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Necesitamos instruir a nuestros hijos en casa, los que somos padres y tenemos niños pequeños, para decirle, mira, él es el pastor de la iglesia, él es el apóstol de la iglesia, ella es la profeta de la iglesia. Necesitamos enseñarle a nuestros niños, a darle esa información a ellos para que ellos vayan creciendo. Dentro de 10, 20 años esto no se pierda. Y los niños y los adolescentes y los jóvenes, hermanos, no miren al liderazgo como, son líderes y ya. No, sino que tienen que reconocer que hay una unción de parte de Dios en ellos. La Biblia dice que si nosotros honramos lo que Dios honra, Él nos honra a nosotros. Y si Dios ha diseñado o ha puesto a alguien sobre tu vida, es para que tú lo honres. Y si tú honras lo que Dios ha honrado, lo que Dios ha dado, entonces esa unción que Dios ha puesto sobre esa persona y tú honras la unción que viene de parte de Dios, esa unción bendice tu vida. Así que hagamos que estas generaciones que están llegando al santuario, amén, conozcan
de honra, conozcan de valor, de valorar las cosas, conozcan de respeto, conozcan en verdad de reconocimiento. Instruye al niño en su camino, que esta gente nueva que va llegando a la iglesia puedan mirarnos a nosotros como pastores, como líderes, honrando las unciones de cada uno de nosotros. Amén. Y que nuestra forma de hablar hable con respeto, hable con honra, y que la gente que nos escucha, amén, no solamente de los niños en casa, físicamente, nuestros niños, amén, honren a sus abuelos, honren a sus tíos, amén, los honren, enséñenles a honrar. No digan, es el abuelo, patéalo. No, sino, ¿qué pasó, niño? Respeta, es tu abuelo, amén, es mi papá, es mi mamá, tienes que respetarle, amén. Así que hay que enseñarle a nuestros niños para que el día de mañana no veamos a los abuelitos luchando con el nieto en la plaza, amén, y el nieto dándole patadas, jaloneándole la falda a la abuela, sino que ellos aprendan a sujetarse bajo la autoridad, porque nosotros como padres le estamos enseñando correctamente. En la iglesia pasa lo mismo, amén. Necesitamos enseñarle a la gente nueva, amén, honra, amén, honrar a nuestros líderes, honrar a nuestros pastores, amén, que la gente que va llegando pueda honrar. Muéstrales. Yo decía hace mucho tiempo atrás, voy a darles una fotografía, amén, y decir, estos son los líderes de la iglesia, y que los niños digan, esos son los líderes de la iglesia, y desde niños aprendan a honrar y a respetar, amén, y a orar por nosotros, amén, que puedan orar por nosotros, y los niños vayan aprendiendo a orar por nosotros, y que aun cuando el día de mañana ellos digan, voy a ver qué hago ahí en el mundo, bueno, cuando menos cuando nos vean en la calle, sepan, amén, que nosotros tenemos la autoridad de Dios para llamarles la atención, para darles un consejo, para exhortarles, amén, y no que nos vean en la calle y nos ignoren como cualquier persona que camina en la calle, sino que haya en su cerebro una información, y esa información en su cerebro los lleve a reconocer que en nuestra vida hay una unción de parte de Dios que puede cambiarle la historia. Pero eso no depende de mí, depende de ustedes en casa, amén, depende de cada uno de nosotros, amén. ¿Para qué? Para que nuestras generaciones, amén, aprendan a honrar y a respetar. ¿Qué ha sucedido? Que se ha perdido el respeto, se ha perdido la honra, amén, como en el caso de Eliseo, amén. No hay quien esté peleando la unción, no hay quien esté realmente luchando, amén, honrando, sino que la gente dice, no, yo ya no sigo con esto, amén, porque no miran la unción, y entonces no pueden aceptar una corrección si no hay un respeto en la unción. Si no hay un respeto, amén, en tu ministerio, la gente no va a aceptar la exhortación que tú puedas darle. Si eres líder de célula, si tu gente no te ve como un líder de célula, si no te respeta como la líder de célula que estás puesto, no van a aceptar una exhortación tuya, y cuando tú hables exhortando, ellos no van a aceptar esa exhortación. Pero si ellos aprenden a honrarte como la líder o el líder que eres, hombre o mujer, líder, ¿verdad? Si ellos aprenden realmente a mirarte como lo que en verdad representas de parte de Dios, entonces toda palabra que salga de tu boca para bendecirles, amén, como exhortación, consejo, ellos lo tomarán muy en cuenta, porque ellos sabrán que tú estás siendo usado o usada por Dios para bendecir su vida. Amén. Así que quiero dejarte con este pensamiento. Quiero leer la porción de la palabra. Yo sé que el tiempo se ha ido muy rápido, pero quiero dejarte con Segunda de Reyes, capítulo 2. En el verso 12 dice, viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo, dice la Escritura. Amén. Entonces, esta porción de la palabra, tú puedes leer todo el contexto, tú puedes leer toda esta historia maravillosa, y deja que Dios hable a tu corazón. Deja que la palabra de Dios alimente tu corazón, alimente tu mente, y tu fe vaya a un nivel
mayor. Amén. En el nombre poderoso de Jesús, yo quiero bendecir tu vida. Tú que en este momento estás mirando esta transmisión, quiero bendecir tu vida en esta hora. Y quiero bendecir a tu familia y a tus siguientes generaciones en el nombre poderoso de Jesús. Suelto esa palabra, que la palabra de Dios es alimento para tu cuerpo, para tu vida, para tus huesos. En el nombre poderoso de Jesús. Que lo que tú honres vendrá sobre tu vida, que lo que tú respetes y tú reconozcas de parte de Dios venga sobre tu vida para sanidad, para alivio, para bendición, para prosperidad, para finanzas, para salud, para nuevas fuerzas, para un aumento de fe, un aumento de unción, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Estamos aquí, Señor, bendiciendo las familias, las vidas a través de este programa. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tú bendigas, Señor, a cada oyente, a cada persona que nos mira, que está pendiente de esta transmisión, que es alimentado a través de tu palabra, Señor, a través de este programa. Tu palabra viaja, tu palabra no se detiene. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy, Señor, el mundo se está colapsando, está entrando en temor, en pánico, Padre, pero nosotros estamos firmes en tu palabra, Señor. Hoy queremos, Señor, Dios de la gloria, bendecir, Señor, a cada persona, Padre, que está dejando que tu palabra lo lleve a una madurez y que podamos realmente mirar en este tiempo hombres y mujeres que valoran la unción que tú sueltas desde los cielos. Señor, tu palabra dice que todos serán llenos del Espíritu Santo. Queremos volver a vivir esa historia donde en casa, Señor, se siente la presencia de Dios, donde el Hijo y los padres sienten la unción del poder del Espíritu Santo. Dios mío, que Señor, Dios de la gloria, que todo el santuario, Padre, nos podamos conectar en el mismo espíritu, Señor, y podamos sentir esa doble unción de tu presencia. Los bendigo ahora, Señor, y permite, Padre, que esa unción que tú estás derramando sobre la vida de tus hijos, Señor, esa doble unción, pudra los yugos y que esta pandemia, Señor, que este virus que está entrando en la mente y en la sociedad y en los cuerpos de muchas personas, Señor, se paralice, se detenga, se congele, Padre, se quede ahí inerte, inmóvil, Señor, sin poder, Señor, sin efecto alguno, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy queremos levantar esos guerreros en oración, Señor, para soltar la palabra. El gobierno puede reconocer, Padre, Señor, que humanamente hay cosas que no se pueden detener, pero que espiritualmente, con el poder y la unción del Espíritu Santo, se puede detener, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo quiero invitar a esos guerreros que se levanten en oración y que suelten la palabra y que le enseñen a sus hijos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de ella. Hoy no solamente le regales un dulce, hoy no solamente le regales un juguete. Quizás tiene una semana que estás preocupado qué regalarle a tu hijo en el día de hoy o a tu nieto el día de hoy. Pero el mejor regalo es que tú le enseñes a honrar con lo que Dios honra, lo que Dios envía como bendición para su vida. Lo mejor que puedes tú regalarle a tu nieto o a tu hijo es la palabra de Dios. Dale un buen consejo, como hoy estás recibiendo este consejo, enséñale. Te aseguro que cuando fuere grande es la mejor herencia que podrás regalarle o dejarle. Cuando tú ya no estés en la tierra, como Eliseo fue tomado, como Jesús fue tomado y llevado al cielo, cuando tú ya no estés en la tierra, aleluya, tus hijos y tus nietos, aleluya, puedan saber que la mejor herencia que le dejaste es honrar, respetar todo lo que viene de parte del Señor. Yo te bendigo en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Recuerda que estás al despertar con la palabra de Dios. Y al despertar con la palabra de Dios tienes la garantía de empezar un día bendecido y terminar tu día en gran victoria. Recuerda que una palabra de Dios puede cambiar tu pasado en un futuro glorioso. Así que te bendigo en el nombre de Jesús y te dejo con este pensamiento. Nos vemos en la próxima edición. Dios te bendiga. Amén.